Vale. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y lo que está usted viendo es el escenario en el que se va a dar el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Son las 7:12, es decir, pues ya en 48 minutos, Álvaro, los vamos a tener ahí a los dos candidatos a presidir ese país tan poderoso. Yo no sé, a ver, Álvaro, que si gana Trump o gana Biden, ¿tú qué piensas de esa elección? Es un asunto que le concierne a los estadounidenses, pero que también le concierne a los mexicanos. Lo que ocurra en Estados Unidos sí tiene una repercusión en México, más allá de, pues, de quién quede. Yo siempre he pensado que los estadounidenses y sus gobernantes, y particularmente su presidente, pues están comprometidos con la defensa de los intereses de ese país. Sí. Y en ese sentido, pues debe uno ponderar cuál es menos peor que el otro. Lo pongo en esos términos, no porque sea mejor que el otro. Yo pienso que en ese sentido, un país como México debe estar atento en lo que pasa en Estados Unidos, pero su destino no se juega ni con uno ni con otro. Yo creo que en caso de, por ejemplo, de que se reelija Trump, va a permitir inclusive que en el caso de México haya una relación todavía mejor. ¿Por qué razón? Pues porque Trump ya no tendría ningún aliciente para tener un discurso antimexicano. Le interesa finalmente terminar como un presidente eficaz. En caso de que gane Biden, tampoco creo que la relación vaya a modificarse demasiado. A veces las relaciones menos peores con Estados Unidos han sido con presidentes republicanos. Uno pensaría que demócratas, pero hay que recordar obviamente el caso más reciente de Obama, y en términos, por lo menos de migración, ha sido mucho más moderado, si es que se le puede llamar así, a Trump que a Obama, quien tuvo una política migratoria muy contraria a los intereses de México. ¿Tendría una razón para que México pensara que los demócratas son más afines por las causas que en teoría encabezan los demócratas, que los demócratas son más afines a la causa mexicana? Al final son migrantes los que la primera presencia, el primer frente de la relación es la de la migración, el segundo es el del comercio o la relación económica bilateral, que es muy intensa y por lo tanto es muy dependiente del lado mexicano. Y eso nos llevaría a pensar que los demócratas es lo mejor, es la lógica, digamos, de la política y en este caso de la geopolítica, de que los demócratas tendrían una mejor relación con un país en desarrollo, pero no es así. Con mucha decepción, a mí pues Barack Obama no es un presidente que me haya parecido que haya tratado bien a México. Tuvo apenas si volteó hacia el sur, y a pesar de que el sur también existe, como dice Benedetti, apenas volteó hacia el sur y tuvo, no olvidemos, una relación con la migración terrible. Le dicen, los propios estadounidenses le dicen el deportador en jefe. Ahora, nosotros hemos tenido con Estados Unidos distintos momentos mejores. Aún cuando teníamos un presidente como Carlos Salinas, que impulsó un tratado como el Tratado de Libre Comercio, ese tratado que implicaba ceder de alguna manera para Estados Unidos en alguna parte, a nosotros nos fue de la fregada, por supuesto, pero se hizo con los republicanos en el poder. O sea, la relación de Bush con Salinas, recordemos la de irse a ver juntos el béisbol, y era un republicano.
Y luego con Bush hijo sucedió una cosa similar. Recordarás que vino acá y andaban los dos botudos ahí. También, sí, con Bush Jr., también se menospreció. El presidente que teníamos en ese momento pues era eso que conocemos, hombre. Pero de todas maneras la relación era más intensa, era más íntima y eran republicanos. Y en los demócratas, pues no sé, yo no recuerdo uno que haya volteado a ver a México con pues que se haya abierto por lo menos una cartita donde diga, oigan, ¿cómo están? ¿Les falta algo? Lo que sea, Bueno, ¿no? de alguna manera Clinton tuvo una, digamos, una mirada muy atenta a México a partir del colapso económico de 1994. Claro, nos prestó dinero y se le pagó y se comprometieron inclusive las rentas petroleras. Nunca en la historia habíamos comprometido rentas petroleras. Nunca. Pues, o Eso sea, lo de sacó ese gratis, señor. No, de gratis gratis. nada. No, Y no. antes, James Carter, en otras circunstancias. Pero a lo que voy es que los estadounidenses defienden sus intereses, sean demócratas o sean republicanos. Unos son más estridentes que otros, unos son más guerreristas que otros. Pero, por ejemplo, en el caso de George Bush, hijo, el día que vino al rancho de Vicente Fox para la toma de posesión, no desde aquí dio la orden de bombardear Irak. Entonces, a ver, con Barack se inició también la cooperación también de la iniciativa Mérida con Calderón. Y bueno, Con él entraron armas. y el operativo rápido y furioso. Con Entonces, Calderón, con él, con, pues, con con Obama. Obama. Y Entonces, luego se pone como ejemplo lo de Donald Trump. A ver, Donald Trump miraba con un profundo menosprecio a, y a Peña, pero a Calderón, Peña, y también a Calderón, pero a Peña en particular lo veía con un profundo menosprecio, pues digo, ¿para qué nos asombramos? Tú ves las encuestas y el 80 y tantos% de los mexicanos veíamos a Peña con menosprecio. O sea, no iba a voltear a verlo un presidente de Estados Unidos con menosprecio, un presidente como esto. Claro que lo salvo para maltrató, usarlo, salvo para claro, usarlo como lo usó. Sí hay sí, una diferencia en la relación con el actual gobierno y con el bueno, actual presidente. es Solo no lo ven quienes no quieran verlo. ¿Nos conviene más con Trump o con Biden? Yo no digo que ninguno. no es una cosa que nos convenga. Simplemente México debe actuar siempre defendiendo también los intereses de México, con inteligencia, con gallardía, con patriotismo, no por echar grititos o ponerle mala cara como le hicieron algunos, de manera específica a Calderón, que medio refunfuñaba y abrió de par en par a los gringos las puertas de México para que, por ejemplo, sus agencias actuaran como les daba la gana. La Esa es DEA, la simulación, CIA, hipocresía. el FBI, como, es más, los cuerpos de alguaciles, ahora estaba leyendo algo que hizo Dolly Esteves sobre el nuevo libro de Alan Fuhr, el que cubrió lo del Chapo Guzmán, le abrieron las puertas a todos, a todas las agencias, es más, los alguaciles, Álvaro, que es como Sí, decir, le abrió las puertas a la policía de Catepec, digo, sin menosprecio a la policía de Catepec, pero son los alguaciles. Hasta eso se metieron a México ahí con sí, Calderón y con Peña. ahí sí, Jesús Esquivel, corresponsal de proceso en Washington, logró documentar justamente la operación completita de las agencias de Estados Unidos en México con el aval del gobierno. Pues esos estaban vigilando también a Genaro García Luna y parte de lo que le están cobrando ahora
a García Luna es la presencia de policías estadounidenses en México que bien que lo observaban, bien sabían lo que estaba haciendo, les sirvió y mientras les sirvió, lo apoyaron. Cuando ya no, Tómala. tómala. Álvaro, te propongo esto. ¿Por qué no vamos a un corte, si te parece, y regresemos? Porque está el tema de New York Times, que valdría la pena comentárselo a la audiencia, y también está el tema de lo que hoy entregó el Departamento de Justicia, los fiscales encargados que llevan el caso de García Luna, lo que entregan hoy, nueva evidencia. Si te parece, vamos y regresamos. Vamos. Volvemos. Ahí vemos en vivo, para usted que nos ve en televisión, en YouTube, estamos viendo pues el acomodo, la entrada, Álvaro, de Associated Press, que es la agencia de agencias en Estados Unidos, es muy buena. Dice, el día de hoy, dice, el público y el esplendor quedaron en el pasado. Lo de hoy son las mascarillas y las pruebas de diagnóstico. Los debates presidenciales, por lo general, son algunas de las noches más emocionantes de la temporada electoral y atraen a una multitud que incluye a miles de miembros del personal, medios de comunicación e invitados. Pero este año, tal como ha sucedido con casi todo lo demás, las cosas son muy, muy distintas, con una larga lista de precauciones. Dice, Sí, y es lo que veíamos, ¿no? sí, efectivamente, y es una nota efectivamente muy descriptiva de lo que, del escenario en el que se va a llevar a cabo en unos minutos el debate entre Joe Biden y Donald Trump. Dice también en esta nota fechada en Cleveland, precisamente, en el lugar del auditorio habitual, el debate es auspiciado por la Clínica Cleveland y la Universidad Case Western Reserve en el atrio de 2.500 metros cuadrados del pabellón Sheila and Eric Thompson en el campus de educación de salud de la clínica. Sí, es ahí esta descripción que hace la agencia AP Sí. del lugar donde se va a llevar a cabo esta noche el primero de 3 debates entre los 2 candidatos a la presidencia de Estados Unidos, uno buscando la reelección, Donald Trump, a quien hoy, bueno, ayer y hoy, The New York Times lo puso como trapeador, Alejandro. Sí, bueno, en la segunda entrega sobre el análisis de las declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, The New York Times revela que el empresario ganó 427 millones de dólares directamente y a partir de la fama que se hizo del programa este que le comentábamos, The Apprentice o El Aprendiz, que se transmitió durante 16 años en la cadena NBC. Además, la fama que creó durante el programa de magnates de los negocios lo salvó de la crisis financiera e impulsó su carrera por la Casa Blanca, dice The New York Times. Oye, ¿tú llegaste a ver ese programa? Sí lo vi, horrible, una cosa espantosa. Se trata de un magnate que habla de lo fregón que es. Bueno, imagínate tú que la frase famosa de ese programa era "You are fired", estás despedido. Y pues con ese señor con cabello naranja diciéndote y tez naranja, diciéndote, lárgate de aquí, estás despedido. Porque pues era como que él andaba buscando siempre un aprendiz para sus grandes negocios, negocios que no existían de acuerdo con lo que dice The New York Times, Álvaro. Es decir, eran de humo. Y es que hoy, justamente, este medio neoyorquino que tiene una reputación mundial, narra en esta segunda entrega lo siguiente. Desde el asiento trasero de una limusina que se dirigía a encontrarse con los primeros concursantes de su nuevo programa de televisión, El Aprendiz, Donald Trump se jactó de ser un multimillonario que había superado las dificultades financieras. Usé mi cerebro, usé mis habilidades de negociación
y lo resolví todo, dijo a los espectadores. Ahora mi empresa es más grande que nunca y más fuerte que nunca. Y luego añade, todo fue un engaño. The New York Times dibuja a Trump como un estafador, un hombre con deudas, con deudas. Hoy justamente, imagínate tú, es un hombre que debe 400 millones de dólares, Álvaro, que debe pagar en los siguientes 4 años. Y lo que The New York Times y pues obviamente la élite en Estados Unidos dice es, si este hombre renunció a sus negocios por conflicto de interés, es decir, anunció que se salía de los negocios y se los dejaba al hijo que no tiene fama de ser inteligente, y si este hombre no tiene otra posibilidad de pagar más que la presidencia, entonces, ¿cómo va a pagar 400 millones de dólares que debe? ¿Cómo le va a hacer? Bueno, decía Frank Goldman, yo te citaba que lo conversé con él hoy, me decía, pues claro que manipulando absolutamente todo, todas las decisiones que toma con respecto a todo absolutamente, tiene que ver pues con eso. Decía New York Times una cosa muy interesante que es un hombre que es capaz de mover las acciones en la bolsa con una frase. Pues ese es el poder que tiene el hombre más poderoso electo democráticamente en el planeta. O sea, con Pero una frase, imagínate, beneficia a unos y perjudica a otros. O sea, si va a pagar 400 millones de dólares que debe. es decir, el éxito que él supuestamente tenía en este programa de televisión El Aprendiz, en realidad fue una chapuza, una tomadura de pelo, un engaño, un fraude. Pues sí, dice The New York Times el día de hoy en esta segunda entrega, después de que ayer publicó que, pues, Donald Trump no pagó impuestos y cuando lo hizo fue cualquier cosa. Y el diario hoy continúa. La tinta roja se derramaba por todas partes, incluso cuando el público de la televisión estadounidense lo veía como un magnate de los negocios inteligente con el toque de miras. Y destaca el diario también que 12 años después de que inició justamente su programa en 2004, esa imagen del magnate que se hizo a sí mismo y se salvó a sí mismo, transmitida a la conciencia nacional, ayudaría a impulsar la improbable elección de Trump a la Casa Blanca. Agrega, pero si bien la historia del aprendiz ya es bien conocida, las declaraciones de impuestos del presidente revelan otro gran giro que nunca se ha contado realmente. Cómo la popularidad de ese alter ego ficticio lo rescató, brindándole un salvavidas financiero para reinventarse una vez más, y luego cómo, en un eco del ciclo de auge y caída que ha definido su carrera empresarial, se dirigió hacia los bajíos financieros que debe atravesar hoy. Añade The New York Times. Resultó que el genio de Trump no era dirigir una empresa, se estaba volviendo famoso, famoso a la escala de Trump y monetizando esa fama. Al analizar los registros fiscales, The New York Times pudo valorar la celebridad de Trump. Si bien los resultados muestran que ganó unos 197 millones de dólares directamente por el aprendiz durante 16 años, más o menos en la línea con lo que ha afirmado, también revelan que 230 millones de dólares adicionales derivaron de la fama asociada con ella. Luego revela que New York Times que pagó apenas $750 por el impuesto federal sobre la renta en 2016 cuando ganó las elecciones. O sea, el año en que gana las elecciones, este presunto multimillonario paga $750 de impuestos federales cuando gana las elecciones.
Bueno, en su primer año en la Casa Blanca desembolsó exactamente la misma cantidad, $750. $750, Álvaro. O sea, Sí, nada. ¿Qué te nada compras? comparado con la fortuna. Pues sí, que te compras con $750. No sé, ¿Sabes cuánto un se gastó en el cabello? traje. Ayer nos estábamos riendo de eso. Sí, $700,000 en el cabello, y el peluquero. en el peluquero. Pues digo, para dejarlo con esos pelos. Pero aquí el dato relevante también es el que tú ya mencionabas, Alejandro, que pues Trump afronta deudas por $421 millones, cuyos pagos tendrá que asumir en los próximos 4 años y que lo ponen en riesgo de insolvencia si es reelegido para un segundo mandato en los comicios de noviembre. Es decir, si, en caso de que se reelija, ¿eso garantiza que no va a caer en insolvencia? Bueno, lo que en realidad se traduce eso, Álvaro, es que el hombre es un costal de mañas, porque Pues ¿cómo sí. va a pagar $400 millones cuando no está administrando su negocio y cuando tiene un salario asignado desde la presidencia? ¿Cómo puede pagar, o sea, piensa pagar en los siguientes 4 años $400 millones? Es capaz de, manipulador como es, justamente recurrir a trucos que puedan beneficiar a sus negocios. Eso es lo que dicen los analistas, dice que ese es el gran riesgo. El gran riesgo es que el señor pues utilice la presidencia, como ha sido la sospecha permanente, eh, pues para pagar. ¿A En quién le fin, va a vender? No, bueno, pues es un gran debate en Estados Unidos. En fin, lo así cierto llega es que pues. lo cierto es que el morbo, Alejandro, perdón la interrupción, lo cierto es que el primer debate se enmarca justamente en el morbo que existe ante lo que ha revelado ayer y hoy The New York Times y qué es lo que va a decir si es que dice algo Trump y en todo caso, qué va a decir y seguramente va a decir su rival demócrata Joe Biden. Claro. Ahora, ese es un tema, Álvaro, en el que llega. Ahí estamos viendo imágenes en vivo en la que Donald Trump está arribando en los vehículos oficiales del Servicio Secreto de Estados Unidos. Vemos todas esas camionetas, incluyendo el camión que seguramente será en el que movilizan a la prensa, que es el que se ve atrás. Todo ese es pues, su equipo terrestre que lo desplaza a Donald Trump, pues está, me imagino que ahora mismo ya llegando a la sede allá en Cleveland, en donde será el debate. El segundo tema, Álvaro, e importante para este debate, pues es el fracaso en el combate o en el control de la pandemia. Recordemos que Estados Unidos encabeza la lista mundial de contagios confirmados esta noche. Mientras Donald Trump se desplaza hacia el lugar del encuentro, hay, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, 7.186.527 individuos de contagios confirmados y el número de fallecimientos superó ya los 200,000. Son exactamente 205,895 fallecimientos, y ese va a ser, obvio, uno de los temas con los que Biden va a zumbar a Trump, que no tiene defensa frente a eso. Sí, efectivamente, sin duda la pandemia que sigue estando muy presente en Estados Unidos, como en efecto lo informas en esta actualización de la Universidad Johns Hopkins, 7.186.527 contagiados y 205.895 ciudadanos estadounidenses o personas fallecidas en ese país. No le dan a Trump
una autoridad política y moral para pues hablar sobre el tema, que seguramente también estará presente en este primero de los 3 debates en ese país. Sí, la portada de The New York Times dice que 3 temas se va a concentrar, uno muy doméstico, que es la Suprema Corte, y 2 que ya se los mencionamos aquí, Álvaro Delgado y su servidor, que es obviamente sus récords de pago de impuestos, que ya se los mencionamos aquí, y el otro es el virus. Esos son los 3 temas. La Suprema Corte, que es muy local, muy de Estados Unidos, pero la otra es la pandemia y el otro es el escándalo por sus impuestos. En tanto, The Washington Post dice que son COVID-19, la economía, la Suprema Corte, que serían los temas en los que se concentraría el debate de hoy. Eso es lo que dice The Washington Post. Que por cierto, Álvaro, The Washington Post hizo un cambio de lema. El lema que lo acompañó por décadas lo cambiaron cuando Trump asume el poder. The Washington Post lo anuncia, es una cosa muy pues de gran prensa, ¿no? De los grandes medios del mundo. Anuncia que ha decidido cambiar su lema y advirtiendo que vendría un periodo difícil con la presidencia de Donald Trump, sobre todo por la oscuridad, la opacidad, la falta de transparencia de Donald Trump. Su lema cambia y The Washington Post se pone: Democracy dies in darkness. La democracia se muere en la oscuridad. Ese es el lema. The New York Times, The Washington Post: la democracia muere en la oscuridad. Es una buena frase que tiene que ver, por supuesto, con el oficio periodístico. El oficio periodístico tiene el propósito de lamparear, de iluminar las zonas oscuras, la oscuridad, poner a la vista los asuntos que le conciernen a las personas, sea en una pequeña comunidad, sea en un país, sea en el planeta, y en efecto, pues ese lema de Washington Post tiene que ver, sí, con el propósito, con el objetivo que tenemos los medios y los periodistas. Un medio, por cierto, que hoy, justamente, me refiero a The Washington Post, que es el diario más importante de la capital de Estados Unidos y uno de los de mayor influencia en el mundo, se declaró demócrata y partidario de Joe Biden. Dice hoy en el editorial de A Toda Plana, de este periódico que se edita en la capital de Estados Unidos: afortunadamente, y para sacar al presidente Donald Trump en 2020, los votantes no tendrán que degradar sus estándares. Joe Biden, el nominado por los demócratas, está excepcionalmente bien calificado por su carácter y experiencia para enfrentar los desalentadores retos que confrontará la nación en los próximos 4 años. Esto dice, y añade algo que me llamó mucho la atención, Alejandro, sobre Joe Biden. Él sí restaurará la decencia, el honor y competitividad del gobierno. En contraste con el narcisismo de Trump, Biden es profundamente empático. No se le pueden imaginar burlándose de los soldados caídos o heridos, llamándolos perdedores. Trump brinda cinismo. El señor Biden, la fe religiosa, sí, pero también en los valores y en potencial de los estadounidenses. Es una apuesta importante. Recordemos que... No, sí está bien, dime, perdón. No, recordemos, es un ejercicio que ibas a hacer muy interesante. Doy un dato y te regreso la palabra porque ya te leí la mente lo que vas a decir. No, nomás acoto un tantito, Álvaro. Acuérdense ustedes que Donald Trump ofende a John McCain
imagínate tú que John McCain quería ser presidente y recordemos que John McCain duró un tiempo, un periodo largo de su vida como prisionero de guerra. Lo agarraron, lo tuvieron como prisionero de guerra, salió, es un personaje, duró de 1967, Álvaro, a 1973 como prisionero de guerra. Para Estados Unidos, 6 años, es un héroe. Y en ese momento ya tenía cáncer Joe Biden, cuando Donald Trump dice, pues a mí ese personaje de McCain, perdón, John McCain, dice Donald Trump, pues a mí ese personaje de John McCain, a mí, pues no me cae bien eso de que fue prisionero de guerra. Pues a mí no me gustan los prisioneros de guerra, me gustan los que no se dejan atrapar. Imagínate tú la mentalidad del personaje de Trump. Obviamente es una ofensa que ha cargado Trump y que le van a cobrar toda su vida, toda su vida. Para un país como Estados Unidos, que adora la guerra y que adora a sus combatientes, por supuesto que ese tipo de expresiones son mal vistos, llamar perdedores. Por eso, en este editorial de The Washington Post, traen a cuento lo que ha dicho precisamente de los soldados, de los caídos o de los heridos, llamándolos perdedores. Brutal. A ver, me voy a regresar ahora. Ibas a decir, ¿te imaginas tú? Ya no me voy a seguir con la frase. Pero termínala. Y con eso nos vamos a un corte. Decías tú, ¿te imaginas tú en México cuando hablabas de que Washington Post ya había tomado partido? Así es. ¿Te imaginas en México que los medios asuman? Lo hacen en los hechos, ¿eh? Bueno, pero claro. Explícitamente, pues yo creo que sería bueno por lo menos comenzar a discutir esto. Hay que dejar la simulación, la hipocresía, el doble lenguaje, los intereses, que en todo caso se muestren, que se muestren los intereses. ¿Por qué apoyas? ¿Por qué ha habido periodistas que son amanuenses de los presidentes de la República, incluyendo por el actual? Claro, por supuesto. Hay que discutirlo. Esto es previo a la elección presidencial y tendría que garantizar el medio que va a mantener la vertical, o sea, que va a tomar una decisión y va a tomar asumirse como las sociedades tienen que ser democráticas y tienen que buscar un centro, de alguna manera, ser democráticas y buscar centros. Los medios de comunicación, por más que quieran, no. O sea, hay un Washington Post y hay un New York Times, como hay un ABC en España y un País en España, o hay un Diario.es en España, o hay un Confidencial en España, cada uno con una tendencia clarísima. Hay un Reforma, y no representa un mosaico Reforma no representa un mosaico de la sociedad, representa una tendencia como la representa La Jornada. La Jornada es también un medio en fin, es una discusión en la que nos hemos quedado anclados porque todo lo pervierte el poder. En el fondo, Álvaro, el poder es el que pervierte esa relación de transparencia con los medios. El poder y el dinero. Claro. Cualquiera que esta sea la cantidad, los multimillonarios recursos que otros gobiernos han dado y los que actualmente da el propio gobierno de López Obrador y cómo los da. Es una discusión que nos hace falta en el periodismo y en los medios en México, y no confundir cosas. La publicidad oficial en sí misma no es como se ha estilado chayote, no. Por eso hay que dar una discusión, porque sí se ha utilizado como chayote, no por definición lo es, pero esto debiera estarse discutiendo. Hay quienes no le quieren entrar, para empezar en el gobierno y también en los medios, lamentablemente.
Así es. Bueno, pues, ¿te parece que vayamos un corte y regresemos? Claro, García Luna, ¿qué traerán contra García Luna? Uy, lo de los videos. Mira, doy una última actualización, Álvaro. Están efectivamente ya llegando, porque obviamente ya el debate está por darse. Estoy leyéndolo. New York Times trae a 4 o 5 periodistas que están reportando totalmente en vivo. Están transmitiendo en vivo. Mike Baker, Lisa Letter y Adam Nagoni son los que están ahí en el lugar, en distintas partes de Estados Unidos, reportando en vivo. Es muy emocionante la cobertura. En fin, vamos a un corte. Está por empezar en Estados Unidos este primer debate que va a dar muchas luces de qué es lo que sigue en esta polémica